Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, Kate, buenas noches, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien, gracias. Qué gusto tenerte nuevamente por estos espacios. siempre estoy dispuesto para que podamos avanzar en los temas prometidos anteriormente. Así es, bueno a todos, un saludo muy especial. Muchas gracias por conectarse con nosotros también en estos espacios y aprovecharlos. Les cuento que por acá tengo un invitado especial, él es nuestro ponente Oscar, ya algunos lo han visto y los que no lo van a conocer hoy un ratico como tal. Les cuento que el día de hoy vamos a abordar unos temas súper especiales, él es nuestro ponente de la certificación internacional online en Ventosas, que antes era presencial y por toda esta pandemia como tal, nosotros también buscamos recursos para innovar. Entonces ya la estamos brindando de modalidad virtual y de hecho en conjunto también es el ponente de la certificación de Floss Inactive. Oscar, un breve recorderis para los que no te conocen, porfa, ¿nos puedes contar un poquito de ti? Bueno, buenas noches para aquellos que se han conectado anteriormente y que ya pertenecen a la familia de Fisioterapia en Movimiento. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Oscar Rubio. Para aquellos nuevos que espero que empiecen a formar parte de nuestra familia, les cuento que yo también soy fisioterapeuta, orgullosamente, llevo bastante tiempo en el medio y hoy quiero compartir con ustedes los conceptos nuevamente de las certificaciones que están a mi cargo, que son ventosas o cupping, como se reconocen por ahí internacionalmente, en sus modalidades de espalda y miembro superior e inferior. Flossing Active y también quiero adelantarles, y me quiero adelantar un poco, Caterine, hablarles también un poco de una nueva certificación que próximamente va a estar en la plataforma, que se denomina BFR, en inglés sus siglas Blood Flow Restriction o RFS en español, que traduce restricción del flujo sanguíneo. Es una certificación que estuve haciendo en Estados Unidos a principio de año. Ya tú lo dijiste, por motivos de esta pandemia todos nuestros planes se alteraron un poco, digamos que se retrasaron. Yo Eso estoy sí. muy positivo en este aspecto, esto no va a durar toda la vida. Eh, la montamos en este momento online, próximamente la van a encontrar en la plataforma de Fisioterapia y Movimiento y es un método muy interesante. Eh, es la aplicación de unos torniquetes terapéuticos para restringir el flujo venoso, el arterial un poco, pero para mejorar en menor tiempo la hipertrofia muscular y la fuerza. Pero ahorita más adelante les hablaré de este método novedoso. Además, quiero hacer la salvedad. Es un método muy contemporáneo. Les estoy hablando del año 2014, 2016 hacia acá, con estudios científicos que lo avalan, que lo corroboran. De hecho, en la certificación de BFR van a encontrar dos. Una para preparadores físicos o enfoque en el área deportiva y otra exclusivamente para fisioterapeutas, que es la buena noticia que les quiero dar. Con una amplia gama de bibliografías que soportan este estudio tan interesante con evidencias científicas, tanto para preparadores físicos como para fisioterapeutas. Entonces, quiero darles esa buena nueva. Además, es un método que para las condiciones, entre comillas, de encierro en las que estamos, es muy buena alternativa en este momento. Perfecto, Oscar. Bueno, por acá ya se van conectando, te saludan, muchos Muchas saludos. Por acá se gracias. conectan desde México, Argentina, Colombia. No, la hora de poder visitar México otra vez, espero poderlos Sí, visitar y estar en los países que prometimos que vamos a estar. Vuelvo, insisto, esto es temporal, esto pasará y podemos retomar nuestras actividades presenciales. Yo soy el primer apasionado por las actividades presenciales. Me encantan y de una manera muy directa poder aclarar las dudas de todos aquellos presentes. perfecto, Oscar. Bueno, entonces cuéntanos con qué tema vamos a iniciar. Bueno, entonces la idea hoy es
como todos los vivos, algo muy espontáneo. Sin embargo, dentro de lo espontáneo hay unas consecuencias metodológicas muy claras. Voy a empezar con Ventosa nuevamente, que hace una de las certificaciones estrellas que desde el principio se ha movido en nuestra plataforma. Para los que no conocen el método de la ventosa o cupping, claro, aquí, se las presento. Son unas copas que se encuentran en silicona o una ventosa más rígida hecha en pasta o una ventosa hecha en vidrio. Todas tres tienen como función succionar. Eso es clave y válido aquí. La ventosa está diseñada para succionar y se convierte en una alternativa terapéutica efectiva, práctica y funcional en el abordaje de muchas patologías, por ejemplo, origen miotendinoso, de origen miofacial. Es decir, se convierte en una alternativa muy eficaz. Cuando se le habla de eficaz, les hablo en cuestiones de tiempo y de rentabilidad. Muy eficaz en la liberación miofacial. Tenemos tres tipos de ventosas. En este caso, van a encontrar muchos otros tipos. Las van a encontrar en barro, unas copas hechas en barro, las van a encontrar en bambú, etcétera. Inclusive algunas hasta en cuernos. ¿Sí? Todo lo que succione sirve para ventosa. Anteriormente fue una alternativa terapéutica usada por nuestros abuelos para sacar los famosos vientos, lo que nosotros denominamos espasmos musculares. Y se aplicaban con una copa de aguardiente, un cabito de vela y una moneda. Se colocaba la moneda, el cabito de vela se encendía y se colocaba la copa de vidrio encima de ella para succionar. De una manera muy empírica, pero muy efectiva. Es el mismo principio con la ventosa de vidrio, con la novedad que a la ventosa de vidrio le vamos a aplicar alcohol y con calor encendemos y aplicamos. Pero resulta que todo va evolucionando y por cuestiones prácticas y funcionales tenemos unas ventosas neumáticas que contienen una válvula y un émbolo que vienen en un estuche de muchos tamaños que todo profesional del área de la fisioterapia debería tener, ¿sí? Para abordar las diferentes zonas del cuerpo. Y como les decía anteriormente, la ventosa busca succionar. Todos recuerdan el evento de los Juegos Olímpicos donde Michael Phelps salió lleno de unos círculos morados en el cuerpo, en los hombros, por aquí en la pelvis, en la espalda, y que se volvió un boom. Pues podemos hablar del deportista más laureado de toda la historia de los Juegos Olímpicos, saliendo con esos círculos y la gente diciendo que era un nuevo método terapéutico, bla, 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 y resultaron ser las famosas ventosas, que en algún momento tuvieron muchísimos detractores porque decían que esto no tenía evidencia científica, etcétera, etcétera. Sin embargo, al ver al deportista más laureado de toda la historia, lleno de ventosas, muchas personas se reevaluaron esos conceptos y actualmente encontramos que es un método muy efectivo tanto como paliativo, o sea, para erradicar el dolor, como para la recuperación, que fue lo que le preguntaron a Michael Phelps, que él para qué usaba eso. Y él decía, yo soy una persona de 30 años, en la natación tener 30 años es mucho y necesito recuperarme más rápido. Algo así por el estilo. Las ventosas de silicona se convierten en unas ventosas de transición. ¿Cuándo quiero decir transición? Cuando encontramos una persona que nunca ha estado sometida a este método, puede ser un poco radical y fuerte la succión con una ventosa de vidrio o con una ventosa de pasta de válvula. La ventosa de silicona, al ser más dúctil y maleable, se adhiere más fácil en diferentes partes del cuerpo, donde hayan prominencias óseas, ¿sí? Se pueden usar, al ser más dúctiles con la piel, en niños, mujeres en embarazo, ancianos, diabéticos, personas con pieles sensibles, etc. Entonces se pueden convertir, cuando hablo de ventosas de transiciones, en una primera sesión, trabajar con ventosas de silicona y de manera gradual a la segunda o tercera sesión pasar a una ventosa de pasta y por último pasar a una ventosa de vidrio. La de vidrio tiene la ventaja de no deformarse.
su succión es más consistente y más fuerte y puede ser aplicada entonces en personas con grandes masas musculares, con una zona de aplicación mucho mayor y nos va a dar una succión más permanente. También está la ventosa hemorrágica, que es aquella ventosa que se aplica sacando sangre o líquidos del tejido afectado, y para tal efecto se usan estos tipos de martillos de escarificación. En algunos casos se pueden usar una jeringa con las que se aplica insulina. ¿Por qué? Porque se convierte en una gran aliada, por ejemplo, en terapias tan específicas como la terapia neural. Se pueden hacer una combinación de ambas. Entonces ya encontramos en la ventosa dos conceptos muy claros. Uno, alternativa o complemento. Es decir, ¿cuándo es una alternativa? Cuando he acudido a otras terapias y no me funcionan. Unas terapias de liberación miofacial que se hacen de otra manera y encuentro que la ventosa en una sola sesión yo puedo sacar a una persona un dolor totalmente o bajarle el rango a etapas mucho menores del mismo. Puedo combinarlos entonces con punción seca, con terapia neural, es decir, puedo aplicar un medicamento de forma subdérmica y luego aplicar la ventosa para favorecer esa zona en la aplicación de ese tipo de medicamentos. Entonces vamos a encontrar en la ventosa un amplio campo, un espectro muy amplio de aplicación en muchísimas patologías, o no solo como alternativa, sino como un complemento al ser combinada con otros tipos de terapias. ¿Sí? Bueno, Oscar, por acá hay muchas manitos arriba. Qué bueno, qué Súper chévere. interesante el tema. Claro que sí. Y mira que lo interesante, un método de estos, como la ventosa, que en un momento dado, porque esto tiene muchísimos años, recuerda que este tipo, hasta los que vimos la película del maestro Miyagi, de Jackie Chan y todo ese tipo de cosas, de Karate Kid, las encontramos. Entonces, todo esto se le atribuye a la medicina tradicional china. Resulta que unas investigaciones y dándonos a la tarea de documentarnos mejor para darle un mejor soporte a este tipo de cosas, porque quiero hacer ahí un paréntesis. Eso es una rebeldía de mi parte y académica desde siempre, desde que fui estudiante. Siempre quise y he querido que se rompan algunos pensos académicos y que este tipo de alternativas terapéuticas sean contempladas dentro de esos pensos. Mira, cuando he tenido la oportunidad de trabajar por fuera del país, he tenido la oportunidad de estar en otros países, en otras latitudes, este tipo de alternativas terapéuticas, no solo desde lo profesional, sino desde lo económico, para nosotros los fisioterapeutas, son muy bien recompensadas económicamente y muy respetadas en otros países. Tú lo acabas de decir, mira, se nos conectan de México, de Ecuador, en otros países de Europa. Y pensaría uno que desgraciadamente a veces pensamos que lo de fuera es mejor y no contemplamos que lo que hemos evolucionado con este tipo de cuestiones tienen un fundamento que nos da un soporte a todo ese enriquecimiento académico que nos da la universidad. Eso yo he querido siempre luchar, porque a los fisioterapeutas se nos da un lugar y se le da lugar no solamente con este tipo de novedades que tienen un soporte científico creíble, que además tiene una fundamentación científica, y lo importante, mira, yo siempre he querido, y es la forma como me presento yo profesionalmente ante las personas, como un fisioterapeuta bioenergético, siempre respetando y buscando la integralidad de los tratamientos que hago aplicados en un paciente de manera muy respetuosa con lo que esa persona siente, es decir, contemplo el aspecto energético de la dolencia. Y este tipo de alternativas me dan una posibilidad viable y efectiva y funcional de ese tipo de concepto. Así como hay un médico bioenergético, puede haber sencillamente un arquitecto bioenergético, un ingeniero bioenergético, personas que representen y contemplen el aspecto energético de la patología, de la enfermedad. Ya no es hora de que nosotros seamos, venga, ponga compresas húmedas, ponga compresas frías, pongan TENS y ya. Eso es lo que se vende, desgraciadamente, en todas las entidades médicas que atienden fisioterapia. Queremos
que las nuevas generaciones de fisioterapeutas tengan acceso a este tipo de alternativas terapéuticas. Entonces, desde lo más profundo de mi ser, esto para mí encarna lo que yo soy, porque forma parte de mi hábito de vida. Así es, Oscar, ya por acá incluso nos están preguntando sobre el BFR. Están Ya, muy curiosos. sí, porque ya lo habíamos promocionado y ya vamos para allá más adelante. Si tienen alguna duda sobre las ventosas que les pueda aclarar en este momento, sino para que sigamos avanzando en el tema. Quiero invitarlos de verdad a todos los fisioterapeutas o personal del área de la salud. Ahora, quiero hacer la salvedad, la ventosa no es exclusiva de la fisioterapia. Hay otras profesiones que la usan. En la estética se usa mucho la vacuoterapia como método de succión para diluir, para disgregar, para reorganizar el tejido. Nosotros lo usamos también con esos tipos de objetivos también, solo que para patologías propias de origen miotendinoso, básicamente, terapias paliativas, reorganización facial. Entonces, ahora en las terapias de relajación y terapias de aplicación de la ventosa como prevención en el ámbito deportivo, como una alternativa buenísima para recuperar un deportista que va próximo a una competencia, ¿sí? Entonces, la ventosa, para concluirte, se convierte o en una gran alternativa porque los otros métodos no funcionan, o en una terapia complementaria al combinarla con otras alternativas terapéuticas. Bueno, hasta el momento no hay preguntas sobre las ventosas, es más que todo sobre el BFR, que están muy curiosos. Está muy claro, entonces dígales que vayan preparándose porque el BFR con eso la vamos a sacar del estadio. Te lo digo, cuando estuve en Estados Unidos realizando la certificación, quedé gratamente sorprendido con todo lo que se puede hacer con ella, pero ya vamos para allá. Voy a seguir con el Flossing Active. Véalo por acá. Si ustedes lo ven, parece un Teraban, pero no es un Teraban. El Teraban tiene otro ancho, tiene otro grosor, tiene otro tipo de tensión. La banda del flossing se define de acuerdo a su función. Es decir, es una banda elástica, como lo pueden observar, que viene en 4 colores, también cada uno en un nivel de tensión. Cada nivel de tensión se aplica a cada individuo de acuerdo a sus condiciones. Lo mismo que en la escala de color y de tensión que tiene el Teraban. Lo que pasa es que a veces es difícil en el mercado encontrar las bandas. Entonces nosotros en esta certificación nos encontramos con 2 colores. Hay una negra, hay una roja y una azul. En la certificación yo creo que algunas personas ya tuvieron acceso a la roja y a la azul. Van a encontrar una negra también porque nos dimos, hombre, es difícil encontrar la gama de color completa y por cuestiones de costos, a veces y de importación es complicado. La banda negra y la azul son bandas intermedias entre los otros colores, entre el morado, el verde y el gris, etcétera. Y nos dan un nivel de tensión con un espectro muy amplio de aplicación. Es decir, digámoslo en unos términos más castizos, nos ahorramos 2 bandas, pero tienen el mismo efecto. ¿El flossing para qué es? Y aquí el flossing es el abrebocas al BFR. Algunas personas me preguntaron que si el flossing y el BFR es lo mismo. No, para nada. No se parecen sino en una cosa, restringen. El flossing restringe el movimiento articular y el BFR restringe, como su nombre lo dice en inglés, o en BFR, blood flow restriction, o en español, restricción del flujo sanguíneo. Con el Flossing Active nosotros vamos a restringir el movimiento articular. ¿Sí? ¿Con qué objeto? Liberar adherencias, acumulación de detritos, estimulación de la hormona del crecimiento. Básicamente lo vamos a encontrar en una banda de aproximadamente 5 centímetros por 1 metro de largo o 1,20 m de largo, que se aplica sobre las articulaciones afectadas en caso tal de que estén afectadas. Si no, también se pueden usar como un mecanismo preventivo de soporte de apoyo
en algunos entrenamientos sobre movimientos muy específicos. Enseguida yo voy a mostrar cómo se cubre, es simplemente cubrir la articulación. Cabe anotar una cosa, como es restricción articular, el tratamiento o la aplicación del flossing no sobrepasa inclusive los 5 minutos. Tiene unas fases de aplicación, tiene unas fases de tensión, tiene unas fases de cizallamiento, en las cuales el cizallamiento es simplemente el desplazamiento de una superficie sobre otra. ¿Qué quiero mostrar con eso? Que al cubrir la articulación, yo desplazo el flossing para que la piel se mueva por encima de la fascia y a su vez sobre la superficie articular, disminuyendo las posibles adherencias que se presenten en esa zona, sobre todo en esas zonas cicatrizales. Para un postquirúrgico de rodilla es altamente efectivo porque puedo disminuir dolor y al disminuir dolor puedo entonces mejorar las fases de movimiento articular. Se convierte entonces en una gran alternativa terapéutica porque yo puedo aplicar flossing, combinarlo con ventosas. Puedo aplicar flossing y aplicar un TENS. Puedo estar aplicando unos electrodos sobre las zonas que requiero de mayor impulso para mejorar la contracción muscular, disminuir el dolor de esas zonas, favorecer el mayor reclutamiento de unidades motoras o de fibras musculares, etc. La tensión del flossing se dará al 100%. Yo le enseño a la gente que para aplicar un flossing es muy sencillo. Tú mides de un hombro a la mano extendida, que eso te da más o menos 1 metro, que es la medida que hacen los sastres para medir 1 metro. O las mamás, sí. Las mamás, vea, eso es 1 metro. De aquí a que yo lo extienda completamente es el 100% de tensión. Aquí es la tensión inicial. La tensión de anclaje tiene que ir a un 100%, siempre, porque hablo de restricción. Entonces debo ser ágil para aplicarlo, debo ser ágil al cubrir la articulación. Es muy sencillo porque entonces la tensión que yo coloque de una banda sobre la otra debe ir siempre acompasada, ¿sí?, de un buen anclaje que me permita aumentar la tensión de la zona a tratar. Es decir, yo cubro, jalo y tensiono. Yo cubro, jalo y tensiono. Y así voy cubriendo completamente la articulación a tratar. Siempre jalando, siempre tensionando, porque las fuerzas de cizallamiento se dan de manera tangencial, es decir, una superficie que corre paralela encima de la otra me da la posibilidad entonces de que haya una tensión estable en toda la articulación, como ustedes se podrán dar cuenta, en este caso y de manera arbitraria lo estoy haciendo desde la muñeca y parte del antebrazo. Es muy fácil el anclaje, el extremo que sobra se coloca, se entra en la última banda y listo. La fase siguiente, después de una buena aplicación, con muy buena tensión, es movimientos pasivos, es decir, yo le aplico los movimientos al individuo para sentir, primero, qué tanta restricción apliqué, ¿sí?, las limitaciones del mismo, si ahí se presenta dolor. Si la persona siente y experimenta los movimientos pasivos, para mí va a ser más fácil redireccionar el tratamiento. Luego le pido a la persona que me realice los movimientos activos de la articulación a tratar. Van a observar que la restricción es muy alta, porque la banda, como su nombre lo dice, restringe los movimientos de la misma. Yo voy en contraposición a esa restricción con un movimiento de cizallamiento. Yo mismo me lo estoy haciendo. La idea es que yo con mis dos manos hiciese este movimiento tangencial, es decir, una mano va en dirección contraria a la otra, ¿sí?, para yo desprender las posibles adherencias que se presenten en esa articulación. Pasado este tiempo de cizallamiento, yo ya pido los movimientos específicos a esa persona. Aquí yo ya tengo la mano, no sé si alcanzan a ver que se me aumenta la vascularidad, para que cuando yo me quite la banda va a haber una reperfusión de la sangre hacia esa zona.
Entonces va a haber una especie de movimiento de barrido más intenso en la articulación. Eso es lo que me permite a mí inclusive hacer un barrido de detritos, de metabolitos, de aquellas sustancias, inclusive de osteofitos en la articulación, que puedan estarme irritando las terminales miotendinosas. ¿Cuál Pasado sería, los tiempos, yo puedo retirarlo normal. ¿Cuál sería la clave para aprender a identificar que uno está generando la correcta presión como tal? La tensión, Tensión. clave. Ujú. La tensión es clave, como lo acaba de mostrar. Siempre debe haber una tensión. Hay una metodología que yo explico. Cuando tú pones la banda, la línea subyacente debe cubrir la mitad de la línea suprayacente, o sea, de la que va por encima. Esto te garantiza que haya una función estable. Vuelvo y explico. La línea subyacente me cubre la mitad de la suprayacente. Y así por el mismo estilo. Siempre voy cubriendo la mitad. La idea es que toda la articulación esté cubierta. En esas aplicaciones en fases agudas de dolores articulares muy específicos. También hay otras formas de aplicar y es cubrimiento parcial de la articulación, dejando la zona no afectada libre. Ejemplo, un postquirúrgico, un ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal, que casi siempre es el menisco interno, o el ligamento colateral medial. Entonces, yo cubro la zona afectada por la lesión, dejo descubierta el área no afectada. ¿Y esto de qué me sirve? De soporte y de apoyo en fases de rehabilitación. Estoy hablando de fases 2, 3 y 4, que nosotros los fisioterapeutas debemos de tener muy clara cuáles son esas fases. Recuerden que la fase 1 es una fase paliativa, donde yo me voy a centrar única y exclusivamente a disminuir dolor. Entonces el flossing me sirve también para eso, para disminuir dolor. Los medios físicos que cada uno utilice para la disminución del dolor y el flossing como una alternativa. Las ventosas también. Todo lo que tú dices para disminuir dolor. Si disminuye el dolor, mejora el movimiento. Entonces, en la segunda y tercera fase, que son fases de readaptación, yo ya puedo usar el flossing como mecanismo de apoyo. Cuando empiezo a hacer cadenas cinéticas cerradas, por ejemplo, cuando empiezo a hacer movimientos contra resistencia, cuando empiezo a hacer gestos deportivos, cuando empiezo a entrar a protocolos de propiocepción y mi individuo o mi deportista tiene temor de apoyos o de movimientos muy específicos, cuando requiero recrear el movimiento lesivo. Es importante recordar esto. En las fases de propiocepción hay que reentrenar el movimiento que me lesionó, pero en espacios controlados, porque recuerden que algunos individuos o deportistas quedan con mucho temor a realizar ciertos movimientos después de cierta lesión. Entonces, el flossing es una especie de apoyo, de soporte terapéutico que acompaña a esos movimientos mientras el paciente recupera su sensopercepción y entra a movimientos más avanzados y específicos o en fases de readaptación o en fases en los deportistas cuando retornan a su trabajo de campo. ¿Listo? ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la técnica? Pues hasta ahora que yo haya encontrado contraindicaciones específicas, las únicas, las varices Pronunciadas. muy pronunciadas, diabéticos, ¿sí? Personas con pieles muy sensibles. Ahora hay cosas de sentido común, heridas abiertas, puntos. Es una pregunta muy común que se le puede aplicar sobre el material de osteosíntesis. Claro, el material de osteosíntesis está diseñado para soportar altas cargas, porque suple estructuras que el cuerpo ya están lesionadas. Que se puede y de hecho se debería de colocar. Recuerden que es un material extraño de todas maneras que ejerce una presión y un desgaste sobre los huesos, sobre alguna articulación. Entonces el flossing se convierte en una gran alternativa de soporte. Recuerden, esa fuerza de cizallamiento, o sea, esos dos desplazamientos tangenciales, me liman, me disminuyen, producen un aumento del ácido hialurónico. Recuerden que el ácido hialurónico es como la especie del aceite de la fascia. El hialurón es el que me permite
un desplazamiento de la fascia sobre las estructuras que recubre. Y esto estimula la producción de hialurón. Ahora, cuando yo tengo una buena lubricación articular, es como yo poder desplazar un plástico o papel sobre un área que tiene una especie de aceite, pero es como cuando hay poco movimiento articular, hay muchas fuerzas de cizallamiento, es como coger dos papeles de lija e intentar deslizar uno encima del otro. Esto me da la posibilidad de limar esas asperezas. Pero recuerden, es una aplicación que no dura más de 5 minutos, máximo 7. ¿Cuándo se debe retirar? Cuando la persona empieza a experimentar hormigueos, calambres, ¿sí? Es el momento de retirar para que se produzca la hiperfusión sanguínea de la articulación. En ¿Listo? una misma articulación solamente se puede realizar una aplicación, una sola aplicación. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así que una sola articulación? Una Por aplicación ejemplo, es... cuando hacemos el abordaje, digamos acá en muñeca, el vendaje como tal solamente se puede aplicar acá una vez en la sesión. No, no, no. La idea es que yo a esa sesión le haga otros trabajos. ¿Sí? Esto me va a disponer el tejido, tanto como las ventosas. La ventosa tiene unas fases, recuerden. La primera fase de aplicación es para disponer el tejido para lo que yo voy a hacer después. Yo voy a reorganizar la fascia, la voy a planchar, la voy a limpiar, la voy a disponer. La segunda aplicación, yo voy a reclutar mayor cantidad de unidades motoras. Por eso tiene una fase activa que acompaña, es decir, yo acompaño el movimiento activo con la ventosa. Y en una tercera fase, que es la fase excéntrica, yo voy a reorganizar las fibras y vengo en sentido contrario al movimiento de la articulación. Con esto ocurre un fenómeno similar. Yo aplico, o sea, restringo, muevo pasivamente para mirar los ángulos de restricción. Activamente el paciente lo hace para aumentar el reclutamiento de unidades motoras y luego con el trabajo de cizallamiento yo disminuyo las posibles adherencias que me estén impidiendo un movimiento más normal. ¿Sí? Por eso, mira que las contraindicaciones son muy específicas. La aplicación yo la puedo hacer en una sesión, dispongo el tejido y hago los trabajos posteriores. No sé, lo que el fisioterapeuta o el entrenador tenga dispuesto para ello. Yo puedo tener la venda y hacer un movimiento de un deporte específico, ¿sí? Para que me dé apoyo. Es decir, lo que llaman profesionalmente gestos deportivos, como para darte un ejemplo. Nosotros Perfecto. los fisioterapeutas, ¿cuándo lo podemos aplicar? Otro ejemplo, cuando hay un fenómeno cicatrizal que yo quiero reorganizar. Recuerden que las cicatrices son campos interferentes y hay que despolarizarlos, hay que moverlos. Entonces, en una fase de cicatrización, la aplicación del flossing es altamente efectiva para favorecer un alineamiento de las fibras que están en esas fases cicatrizales. Entonces, la puedo poner en la misma articulación, claro, yo puedo tener, hay terapias, por ejemplo, de cruzado que requieren de doble sesión, una sesión en la mañana y una en la tarde. Oscar, también nos preguntan que si nos puedes terminar de contar para ti cuáles serían las 4 fases de rehabilitación, que comenzaste con la paliativa. Bueno, la fase 1, que es el trabajo paliativo. Ahora, van a encontrar inclusive hasta 5 o 6 fases en algunas partes. ¿Sí? La primera fase es la fase 1, y se los digo porque cuando uno trabaja en un departamento de medicina deportiva, los deportólogos nos remiten, nos hacen la remisión y colocan el paciente tal y tal, trabajos de fase 1. Entonces, tú como fisioterapeuta debes de saber que un trabajo de fase 1 es un trabajo paliativo. Los trabajos de fase 2. Ahora, en una escala análoga del dolor, si en una fase 1 el individuo tiene un dolor de 8, se supone que es un dolor muy incapacitante. Cámara, Ahí nos tapan. en una fase 1, un dolor muy incapacitante de 8 es un dolor muy alto, ¿verdad? Pero acuérdense que cada persona tiene una tolerancia al dolor muy diferente. Cuando yo entro a la fase 2, entro a la fase de mejoramiento dinámico, es decir, del movimiento, recuperar arcos de movilidad. Todavía me puedo encontrar con un paciente con dolor, pero por debajo de 5, que dinámicamente es activo
que dinámicamente no solamente es activo, sino funcional, ¿sí? Entonces yo busco en fase 2 recuperar arcos de movilidad. Recuerden, puede haber algo de dolor, pero recuerden que la terapia física también es analgésica. En la fase 3 entro a las fases de readaptación. 3 y 4 realmente son fases de readaptación. En la fase 3 mejoro ¿qué? Aspectos como la fuerza, ¿sí? Continúo con los arcos de movilidad. Entonces yo en la fuerza ya puedo empezar a usar las progresiones metodológicas. Es decir, para nosotros los fisioterapeutas es muy importante la continuidad en el tratamiento, la frecuencia. Entonces puedo aumentar el número de sesiones en la fase 3, ya no vienes 3, sino que vienes 4 veces. Empiezo a hacer trabajos de cadena cinética abierta con resistencia. Puedo hacer trabajos alternados, es decir, puedo entrar en una fase de cadena cinética abierta a un trabajo de cadena cinética cerrada en los dos apoyos. En las fases 4, yo ya entro a las fases de readaptación, es decir, aumento las cargas. Cuando hablo de trabajos de readaptación, si es un deportista, yo ya lo empiezo a introducir en su ámbito deportivo. Él es futbolista, entonces yo ya empiezo a trabajar con ciertos gestos deportivos específicos de su deporte aplicados a él. ¿Sí? Entonces ya, acuérdense, los trabajos de propiocepción se hacen a mi forma de ver cuando el dolor ha pasado o está en un rango muy bajo, cuando los arcos de movilidad están casi que completos, y yo ya lo ingreso entonces en una fase 5 a lo que se denominan trabajos de campo. En los trabajos de campo es muy importante trabajar de la mano con los preparadores físicos, porque ahí es donde nosotros les entregamos básicamente al deportista a ellos, porque ellos son los conocedores de su técnica deportiva. Los preparadores, nosotros podemos ser grandes aliados de los preparadores físicos, ¿sí? Y hay unos protocolos muy claros también. Nosotros les entregamos a los preparadores físicos, los deportistas, en fases muy específicas para que ellos hagan sus trabajos de carga específicos, que ellos son los que conocen, de acuerdo en las etapas en las que ellos se encuentran, sus microciclos, en los mesociclos, en los macrociclos de entrenamiento y en las fases ya competitivas. Básicamente esas pueden ser las fases de trabajo para nosotros los fisioterapeutas. Bueno, Oscar, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. Listo. ¿Algo más o ya de una vez nos vamos con el BFR? Con el BFR. Perfecto. Bueno, esta es la sorpresa de la noche. Va a ser también la sorpresa de nuestra plataforma. El BFR, les voy a dar una pequeña reseña histórica, también se denomina el método KATSU. ¿Sí? Enseguida nuestro modelo va a venir aquí rápidamente y les voy a mostrar en qué consiste. Para más o menos contarle, Katsu traduce en japonés presión adicional y tiene una historia muy particular, inclusive es muy contemporánea. Es un futbolista japonés que en medio de una ceremonia budista, al sentarse en la posición de Seiza, que es la posición tradicional de sentado sobre los talones, los que hacemos esa posición de manera muy frecuente sabemos que cuando nos queremos parar de ahí nos paramos muy acalambrados por la restricción del flujo o la isquemia transitoria que sea de la rodilla hacia las piernas. Entonces a él le llamaba mucho la atención eso. Coincidencialmente, él se fue a esquiar y tuvo un accidente y se reventó los ligamentos cruzados de ambas rodillas. Como sabía que tenía que permanecer mucho tiempo sin poderse mover, se dio a la tarea de empezar a investigar cómo podía rehabilitarse más rápido. Se acordó lo que le pasaba en las ceremonias budistas y lo que experimentaba posteriormente cuando la sangre bajaba con más fuerza, y él se empezó a aplicar unos torniquetes en las piernas de manera muy intuitiva y empírica. Se aplicaba unos torniquetes en las piernas y empezaba a hacer ejercicios isométricos, ejercicios de movilidad, etcétera, etcétera, y luego se soltaba el torniquete y él sentía y experimentaba que la sangre aumentaba y se veía la pierna de mayor tamaño. Tanto le empezó a funcionar que se empezó a recuperar muy rápido. Claro, obviamente empezó a acudir con sus revisiones ortopédicas
etcétera, y él empezó a comentarle a los médicos tratantes qué era lo que estaba haciendo, porque lo encontraron con una recuperación como con 1 o 2 meses de adelanto. Entonces, algunos científicos amigos de él se dieron a la tarea de empezar a investigar las restricciones del flujo sanguíneo, porque inclusive en algunas intervenciones quirúrgicas, algunos cirujanos realizan torniquetes para evitar el aumento del flujo arterial hacia la zona que están operando y disminuir el flujo del retorno venoso hacia arriba. Entonces, básicamente es esto. Lo interesante de esto es que los fisiólogos o los científicos que se dieron la tarea de investigar estos torniquetes encontraron grandes ventajas en esto. Cuando les hablo de grandes ventajas, les puedo hablar que casi que en un 100% son más las ventajas que las desventajas de utilizar la restricción del flujo sanguíneo. Les estoy hablando que esto llegó a Estados Unidos después del año 2015, 2016, entonces estamos en 2020, imagínense. Entonces, ¿qué se usa? Tenemos dos alternativas. Una alternativa plus, que es esta, que es un torniquete inflable, ¿sí? Tiene una válvula. Necesitamos un tensiómetro que va conectado a el torniquete inflable, que es el que se coloca en el miembro inferior. La ventaja es solamente para musculatura apendicular, y cuando hablo de apendicular es para miembro superior o para miembro inferior. Que eso quede muy claro. Son los torniquetes que quiero sacar más masa muscular en el cuello, entonces me lo voy a colocar. Musculatura apendicular. ¿Listo? Claro, no falta, es mejor la aclaración. Claro, una vez, pues no quiero ver gente ahorcada. Miren, básicamente, ¿cuál es la ventaja del BFR? Que yo aplico presiones, restringo el flujo venoso, o sea, el flujo de retorno. El arterial se restringe de manera más parcial. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto simula trabajos de alta intensidad, pero a muy baja carga. Ahí te apunta, pero ¿cómo así? Sí, cuando yo aplico el torniquete y yo aplico la presión con el tensiómetro, yo uso también un Doppler, esto es lo novedoso del tema, que es que uso un Doppler auditivo, localizo, en este caso, el pulso pedio, el pulso de la pierna, lo localizo y con el Doppler, al aplicar el torniquete en el miembro inferior, ¿sí? Miren que está numerado y me da la posibilidad de aplicar una presión homogénea. Yo simplemente no lo voy a mostrar porque sería, ya es que ustedes se metan a la certificación y vayan conmigo haciendo este trabajo. Después de que yo aplico, conecto el tensiómetro a la válvula del torniquete, aplico presión y con el Doppler voy escuchando cuando se pierde el pulso del miembro. Les estoy hablando de una presión alta en el miembro inferior. ¿Qué sucede? Que yo no puedo dejar a la persona sin flujo. Con base en la presión que yo escuché en el Doppler, la presión a la cual, o se llama presión relativa, se pierde el pulso, yo saco un cálculo de un aproximado, un 20, un 30, un 40% de la presión que yo ya identifiqué aquí en el manómetro, la disminuyo a esa cantidad, a ese porcentaje del cual yo les hablé, en ambos miembros, y hay un protocolo de ejercicios muy interesante que va a estar en la certificación, muy interesante, y cuando les hablo es muy interesante, es aquellos que conocen los de entrenamiento deportivo, el RM, les puedo hablar que puede usar un porcentaje muy bajo, le estoy hablando de un 20, un 30%, un RM, sin carga, solamente con el torniquete, y puedo simular entrenamientos de alta intensidad a porcentajes muy bajos de presión. Entonces se convierte en una alternativa terapéutica muy interesante porque, uno,
Disminuyo tiempos de entrenamiento. El entrenamiento con el BFR dura aproximadamente 15 minutos. Les puedo jurar porque cuando estuve haciendo la certificación en Estados Unidos, tuvimos mucha parte práctica y cuando yo me coloqué ese aparato en las piernas, les puedo decir que yo sentía como si tuviera una pesa de 100 kilos encima, con solo caminar. Entonces, empiecen a pensar en las ventajas que puede tener un BFR. Trabajos a porcentajes muy bajos de carga que simulan altas cargas de intensidad en un deportista, pero puedo tener para una fase de rehabilitación trabajos muy específicos. Mira las ventajas que traería para un postquirúrgico de rodilla, por ejemplo, donde voy a aumentar la reperfusión sanguínea, aumento el reclutamiento de unidades motoras, y está comprobado, porque les puedo decir que en la certificación van a encontrar bibliografía muy extensa, muy contemporánea, muy de ahora, que soporta todo esto que les estoy diciendo. Les puedo decir que el aumento de la masa muscular es tan significativa que inclusive van a encontrar artículos en algunos deportes aplicados a las técnicas muy específicas de ese deporte. Se puede aplicar. Ahora, hay una tabla de contraindicaciones muy absolutas, y en esto quiero ser enfático. Hay contraindicaciones muy absolutas en las cuales no se debe aplicar el BFR nunca, y ahí las van a encontrar. La certificación está tan bien organizada que ustedes no van a tener la más mínima duda de aplicación. Y qué bueno que cuando ustedes se apliquen estos torniquetes, que también van a encontrar los dos protocolos. Los torniquetes de aplicación básica, que son estos, que son bandas elásticas, que se aplican de la misma manera, solo que no van a tener, en este caso, no van a tener el Doppler, no van a tener el tensiómetro para su aplicación. Simplemente se pasa la banda por la hebilla y se le aplica tensión. Te van a decir, ah, pero eso es muy sencillo. No es tan sencillo como ustedes lo creen. ¿Cómo puedo entonces yo saber cuál es la tensión a la cual yo trabajo con la banda? Eso lo van a encontrar en la certificación. Ahí van a encontrar todo esto. Yo no, la idea es que ustedes se antojen del BFR. Métanse si quieren, internet van a encontrar muchas cuestiones sobre el BFR. Quiero también hacer la salvedad que es una metodología tan eficaz, pero tan eficaz, que hay estudios que demuestran que a las 2 o 3 semanas de aplicación del BFR, ustedes van a encontrar un aumento muy significativo de la masa muscular en aquellas personas que buscan una hipertrofia muscular, que buscan un aumento de la masa por cosas muy específicas, pero también de la fuerza. Protocolo, van a encontrar protocolos de aplicación en pacientes inmovilizados, en pacientes en fases de readaptación, en pacientes deportistas o no. Van a encontrar protocolos de aplicación en entrenamiento deportivo, para deportistas amateur o para deportistas de élite. Van a encontrar también guías de manejo muy claras con protocolos de aplicación en serie, repeticiones, tiempos de recuperación, tiempos de aplicación, por semanas, por días, y con recomendaciones de ejercicios muy específicos para que este método sea muy efectivo. De verdad, quiero invitarlos, que va a ser una cuestión muy interesante. Yo quisiera poderles adelantar, pero no puedo porque entonces no haríamos nada. Claro, esto es un abrebocas. Un abrebocas, mire. Tanto el uno como el otro, o sea, el método de la banda, como el método del manómetro, de la banda inflable, son efectivos. El de la banda elástica es más funcional, puedo, por decir, tener un grupo de personas para trabajar, entregarle las bandas y explicarle cómo se coloca y cómo debe soltarla en caso tal de que empiece a experimentar hormigueos, calambres, y explicarle cuál es el grado de tensión que debe tener para aplicar.
El de manómetro, al ser más específico, me da la posibilidad de hacer trabajos individuales sobre personas, sobre individuos, en este caso, sean deportistas o no, que estén en fases de rehabilitación o en una fase de entrenamiento muy específico. Mire, en estos momentos de encierro, esto se convierte en una alternativa terapéutica efectivísima por tiempo. Como les decía anteriormente, un entrenamiento de FR no pasa de 15 minutos. Entonces, para deportistas que están en fases precompetitivas o en fases de acondicionamiento físico, se convierte en una alternativa terapéutica buenísima. Para deportistas que están en una fase de recuperación de una lesión, es una muy buena alternativa terapéutica como fase de rehabilitación más rápida. Ahora, no por levantarse más rápido, amanece más temprano, hay que respetar periodos de cicatrización, etcétera. Pero está altamente comprobado que disminuye los tiempos de recuperación en un mes o en más. Entonces, para nosotros los fisioterapeutas se convierte en una alternativa terapéutica excelente, fácil de aplicar y efectiva, con un amplio espectro de aplicación de población adulta, de población enferma o no, es decir, lesionada o no. Entonces, en la certificación van a encontrar las explicaciones de aplicación del manómetro o de las bandas elásticas. Recuerde, solamente musculatura pendicular, pues igual, no nos interesa sino miembro superior y miembro inferior, ¿verdad? Se pueden aplicar desde arriba, casi desde la pelvis o por debajo de rodilla. Igualmente, por debajo de hombro o por debajo de codo para musculatura muy específica. Hay estudios que avalan, por ejemplo, la especificidad y la efectividad, por decir algo, el BFR en deportes de escalada, donde se requiere mucha fuerza en el antebrazo y los dedos de la mano. Y así por el estilo. ¿Tienes alguna pregunta? Porque la verdad yo quería mostrarles específicamente en qué consiste. O sea, aquí se ve de una manera práctica y funcional, conecto, aplico presión, con el Doppler escucho, donde desaparece el pulso, a esa presión yo debo de anotar y con base en esa presión sacar un porcentaje de aplicación para las primeras sesiones. Con base en el porcentaje de aplicación prescribo el ejercicio y con base en esa prescripción de ejercicio ejecuto. Pero les puedo hablar de la efectividad de ese protocolo que está avalado científicamente y en la actualidad. ¿Sí? Y ahí van a encontrar esa bibliografía. Por acá nos dicen, hay personas que tienen problemas de circulación y no informan. ¿Será que después no tendríamos complicaciones al realizar el torniquete? Pues yo en ese aspecto le recomiendo, es responsabilidad suya hacer una buena anamnesis. ¿Sí? No todas las personas requieren una evaluación por un deportólogo. Sin embargo, en mi caso, yo trabajo mucho con deportólogos y para mí han sido grandes aliados. Uno, porque me dan un diagnóstico y para mí entonces con un diagnóstico es más fácil redireccionar un tratamiento. Dos, si al redireccionar el tratamiento yo no encuentro buenos resultados, para mí es más fácil hacer una interconsulta, pero ya teníamos algo de qué partir. Él hizo esa evaluación y me dio unas recomendaciones. Miren, no hay que ser más papistas que el Papa. Yo he encontrado, y se los digo por la experiencia que tengo, muchos fisioterapeutas que pelean mucho con los deportólogos. No peleen, ellos nos dan, que no, que es que nos dan recetas, no. Ellos no nos dan recetas, nos dan recomendaciones. Y el diagnóstico es importante, una buena anamnesis es importante, porque sin una buena anamnesis yo no puedo prescribir un ejercicio de manera adecuada. Entonces, también es responsabilidad de mi parte. Y dentro de la buena anamnesis también está una buena inspección física, donde yo puedo darme cuenta de ese tipo de cosas. Ahora, en la certificación van a encontrar una tabla de valores con las contraindicaciones absolutas. Persona que se salga de esa tabla de valores no puede usar BFR. Entonces también tengo una manera de yo protegerme de ese tipo de situaciones. Ahora, mujeres en embarazo. Yo como me dar cuenta es una mujer lleva 6 horas de embarazo, 10 horas de embarazo. Ni ustedes mismas van a dar cuenta. Sí, es verdad.
Hablo de embarazos más avanzados, por supuesto, de varices muy notorias, de personas anticoaguladas, de cardiópatas y ese tipo de cosas. Pero la tabla está muy completa. Les puedo decir que la certificación es de primerísimo nivel, de primer nivel. Y es una cuestión muy contemporánea. Mire, yo ya quisiera poder haber hecho esto presencial y seguramente todo esto les quedaría muy claro. Es que puede parecer muy subjetivo y traer esto en vivo aquí y mostrarles. No, hay que hacerlo práctico para que ustedes hagan una idea, porque en lo vivencial ustedes se puedan haber puesto la banda y ustedes mismos haber hecho el ejercicio y ustedes mismos haberlo sentido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, hay muchos manitos arriba, muchos corazoncitos esperando con muchas ansias la certificación. No, la van a tener próximamente. No se los No lo puedo, duden. no lo duden y no se van a arrepentir. Va a ser una cosa excelente. Mírenme, para aquellos que por ahí popularmente les gusta el bombeo, aquí lo tienen. Les llegó el bombeo, pero de alto nivel, de élite. Yo les puedo jurar, mire, yo que lo hice, y para mí el deporte ha sido toda la vida mi religión, por decirlo de alguna manera. Uno de los mecanismos que tengo para sobrellevar mis batallas personales, que todas las tenemos. Y yo encontré en esto, les digo que las ideas me surgieron porque se convirtió en un método divertido, en un reto. Yo pensaba que hacer 30 repeticiones era una bobada, pero haga 30 repeticiones con ese torniquete puesto, lo reto. La cadencia del ejercicio, porque todavía la cadencia del ejercicio es importante. La fase excéntrica y concéntrica con un torniquete puesto, les digo que es una entrada a unas fases del ejercicio de alto nivel. En mi época, hace muchos años, aquí no había gimnasios en la ciudad, no había sino uno por ahí. Y el ejercicio que hacíamos era callejero. Entonces, los ejercicios, los gimnasios de CrossFit se convirtieron en la alternativa al famoso bombeo. Pero aquí lo tienen. Que a usted le dicen, haga en 1 minuto, en 45 segundos, todas las repeticiones que pueda. Lo reto a que me hagan 30 repeticiones con un torniquete esto puesto. A un 30% de su RM. A una cadencia de 2x2 del concéntrico y el excéntrico. Aquí les estoy adelantando temas con 30 segundos de reposo no más. Y les puedo decir a aquellos que les gusta exigirse en el ejercicio que es una pequeña entrada al infierno. ¿Sí? En el mejor de los términos. Porque es mejor estar en las manos del diablo que en el camino de él. Uno al menos en las manos del diablo sabe que se atiende. Listo. Entonces, de verdad, no se van a arrepentir, muchachos. Yo estoy más emocionado y cuando estuve construyendo la certificación para montarme la plataforma, les puedo jurar que cada célula de mí está puesta ahí. Y quiero invitarlos a que se metan, mírenme, no solamente, y me da la tarea que sea para preparadores físicos y para fisioterapeutas. Zapatero a tus zapatos. En la fisioterapeuta van a encontrar temas específicos de nuestra profesión que nos van a servir muchísimo, pero muchísimo, no solo como alternativa, sino como complemento terapéutico. En fases de rehabilitación, yo siempre desde que decidí, no me arrepentí un solo día de mi vida, a estudiar fisioterapia, siempre encontré la terapia física, en los ejercicios. En mi consultorio usted no van a encontrar mucha aparatología, muchos descrestómetros. El cuerpo tiene la condición de autorregenerarse. Una buena guía, una buena prescripción del ejercicio es importante. De hecho, hace poco en una reunión con un deportólogo me decía, Oscar, ¿a ustedes cómo les enseñaron a prescribir el ejercicio? Y me puse a pensar, ¿saben? Porque a veces en nuestra profesión tenemos ese tipo de falencias. Pero en esto encontré una respuesta. Entonces, los invito a que compartamos, los invito a este nuevo viaje académico del BFR o Blood Flow Restriction, que ahí no me sale la palabra, o el BFS, restricción del flujo sanguíneo. Interesante método de aplicación, de rehabilitación, de recuperación de lesiones o como mecanismos preventivos de las mismas. Los invito tanto a fisioterapeutas como preparadores físicos que miren que estas cuestiones del encierro, la palabra de moda, ¿cuál es que es? Reinventarse.
Eso, reinventarse. Yo creo, como dice por ahí, ya nos vamos a reinventar, que ya no nos vamos a conocer cuando nos volvamos a encontrar. Así es. Oscar, es muy chévere, es muy lindo verte y escucharte hablar con tanta pasión, con tanto amor de esta certificación. Un nuevo bebé prácticamente para todos, tanto para ti como para nosotros. Entonces, ya para ir terminando, de verdad, invitarlos próximamente a que adquieran en la plataforma de fisioterapia en movimiento BFR o RFS, restricción del flujo sanguíneo, metodología interesantísima. Y quiero resaltar, porque yo sé que por ahí falta el contradictor, pero eso está bien. Solamente a los árboles que tienen fruta, a los que les tiran piedra. Recuerden eso. ¿Sí? Con un amplio, pero amplio, cuando les digo amplio, sustento y soporte científico. Porque miren, tuve algo muy interesante. Antes de irme para Estados Unidos a estudiarlo, me di a la tarea de sentarme con deportólogos, con inclusive personas profesionales del área de la medicina, con otras especificaciones y especialidades, para irme con un soporte de aquí, para llegar allá con algo. Y todos los conceptos fueron positivos. Todos. Cuando hice la certificación, les puedo jurar que salí, que no sabía qué hacer con las ideas. Y cuando regresé y pude compartir el conocimiento con estos otros profesionales y compartir la bibliografía, los estudios científicos que hay actuales sobre esto, les puedo decir que casi el 100% es positivo. O sea, es seguro, es un método seguro de aplicar, porque los estudios revelan que es tan seguro como hacer ejercicio sin el BCL. ¿Sí me entienden? Entonces, es un método muy funcional, práctico, y que yo sé que cuando volvamos a retomar nuestras actividades presenciales van a tener una herramienta más, no solo para aquellos que practican gimnasio, que van a un gimnasio, para los preparadores, entrenadores, sino que vamos a hacer del área de la fisioterapia un área más específica, más científica y más especializada y con mayor soporte. Además, muy divertido. El deporte debe ser divertido. Una terapia física debe ser divertida. El cuerpo entra en una fase alegre de recuperación. Listo. Así Entonces, es. creo que no sé, ya tú dirás. No, Oscar, muchas gracias. Por acá muchas manitos arriba. Por acá nos preguntan que si la certificación va a ser presencial. No, les recuerdo que la certificación es de modalidad virtual. Oscar lo recordó mucho. Tanto la certificación de BFR, de ventosas y de flossing es de modalidad virtual y la pueden encontrar en nuestra página web que es www.fisioterapiaenmovimiento.com.co. Allí pueden ingresar, conocer un poco más de los temas, de todas las lecciones como tal que abordamos. Y si tienen alguna pregunta específicamente, Oscar, ¿cómo te pueden contactar? Pues les voy a dar mi número de WhatsApp es 301-550-3288, se lo repito, 301-550-3288, para aquellos que están en otros países creo que es 57. Sí, más 57. Es el indicativo 301-550-3288 o mi correo es masajes terapéuticos en plural, masajes terapéuticos @hotmail.com o el otro es orrubio1968 @gmail.com. Ahí Excelente. cualquier duda, inquietud y requieren una atención en mi Más consultorio directa. directa, pueden comunicar conmigo a ese número. Estoy aquí en Medellín, ubicado aquí cerca del estadio, entonces para cualquier atención personalizada. Recuerden también para aquellas personas, Kate, que ya están inscritas en las otras certificaciones de ventosas o de flossing, que yo aclaro las dudas en la plataforma, pero recuerden que hay que completar las lecciones también. Los invito a que sean juiciosos, acuciosos, metódicos y académicos en la manera como terminan cada lección, terminar los cuestionarios, ¿sí? Lean bien y yo con mucho gusto los acompaño en cualquier duda. Porque yo sé que a algunos se les presentan pacientes y no han terminado ciertas lecciones. Tómense el tiempo, muchachos, esperen a que lleguen allá, porque ahí van a encontrar respuesta a todos esos casos. Recuerden que está la certificación premium para aquellos que hagan las dos certificaciones, la de espalda y la de miembros, y vamos a encontrar cómo hacer casos
cómo vamos a desarrollar algunos casos clínicos que ustedes tengan y vamos a desarrollar una guía de aplicación de ventosas específicamente sobre esos casos clínicos. Yo los voy a acompañar personalmente. Si tienen un caso clínico, vamos De la mano. de forma conjunta de la mano desarrollando esos protocolos. Y de una vez, para que se vayan apuntando al de este BFR y al de Flossing Active. Así es, entonces ya saben, todas estas certificaciones próximamente BFR la van a encontrar en la página web, pero ya pueden encontrar las certificaciones de ventosas y la de flossing para que aprovechen que tenemos un 30% de descuento, como lo dijo Oscar, él siempre les va a brindar un acompañamiento constante como tal y también de mi parte todo lo que lleguen a necesitar. Oscar, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. Y espero próximamente, yo creo que como todos, estarlo haciendo presencial. Así es, Ya llegará el créeme momento. que sí, créeme que sí. A todos también los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias por haber disfrutado de este espacio, espero hayan aprendido mucho. Oscar, nos Igualmente. vemos en una próxima oportunidad. Que Hasta luego. descanses. Hasta Chao. luego.